grabando, estupendo. Voy a empezar la clase haciendo un poquito lo que hice la semana pasada en cuanto a bibliografía, porque como estudiantes de la Biblia, de cualquier tema, es importantísimo construir una biblioteca. Y hoy en día, con todos los PDFs y todos los ebooks, no hace falta tener espacio que ocupe, pero hay muchos libros que tan siquiera están en PDF y algunos son muy interesantes. He estado hablando del escritor John Walworth varias veces, y aquí tengo un libro que es sobre el milenio del reino. Quería enseñaroslo, aunque esté en inglés, porque fijaros qué buen volumen que es, solamente hablando del milenio. En castellano es difícil encontrar herramientas como esta. También, en cuanto a Jerusalén, la semana pasada estaba hablando de varios libros que hay, y para mí uno de los escritores que me ha sido de inspiración y de ánimo es Randall Price. No sé si os suena Randall Price. Él escribió un libro que se llama, está en castellano, los dos, los tengo en casa en castellano. Uno se llama Preparados para construir y otro es Jerusalén. Este es el templo de los últimos días y básicamente es una ampliación de Preparados para construir, que habla como ya se están preparando para construir el templo ahí en Israel. Y está muy interesante todo lo que presenta, pero al final, en todo esto, hay una tremenda bibliografía y direcciones, un directorio de asociaciones judías y cristianas que quieren ya construir el templo. Así que eso nos lleva a un libro también interesante. Y mencioné también a Obed Lipstick en el estudio que hice de arqueología bíblica, que él establece en este libro, The Fall and Rise of Jerusalem, que Jerusalén realmente no fue abandonada y hollada por los gentiles, como dice la Biblia, sino que hay recursos arqueológicos que muestran que todavía había habido movimiento en Jerusalén durante el tiempo de la cautividad. Pero como os digo, él solamente enfoca en algunas cosas, no en la totalidad de la situación, y este libro fue contradicho, se podría decir, refutado, es la palabra que buscaba, por otro erudito bíblico que muestra algunos de los horrores de este libro, The Fall and Rise of Jerusalem. Pero es lo que se cuece en el mundo de la arqueología bíblica, y cuando estudiamos arqueología bíblica, como antes decíamos, tenemos que ir navegando, porque no sabes lo que es verdad, lo que es ficticio, lo que es inventado, lo que realmente está ahí, y bueno, tenemos que ir intentando averiguar. Así que construir una buena bibliografía es vital para nosotros como estudiantes, y os animo a que a través del programa que tenemos, The Word, no sé si lo tienes, David, si no, ya te lo haremos llegar, porque hemos puesto ahí PDFs y libros y un montón de cosas, y es gratuito. Entonces, está Logos, y yo creo que Logos ya debe estar en la 10ª edición, no sé si conocéis Logos, pero Logos, la edición que llama para pastores, o le llaman The Master Edition, cuesta un ojo de la cara de parte del otro, son más de $1000 que cuesta. Y quién tiene dinero para comprar este tipo de material, pero bueno, está ahí. Vamos a la página 62, la venida de Cristo a la tierra. Y para situarnos donde estamos, hemos estado viendo en Apocalipsis varios pasajes navegando a través de lo que llamamos la tribulación y la gran tribulación. Hemos presentado que son 7 años, y son 7 años divididos en 3 años y medio y otros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son años de intento de volver a la tranquilidad después de la desaparición de la iglesia de miles de personas. El mundo se encuentra en una situación caótica, sale un personaje, el anticristo, personaje político, bien aceptado por la sociedad, por la clase política. Hay una confederación que llamamos del Mediterráneo, no sé si es el mercado común o lo que será, pero ahí está esa confederación con una influencia tremenda. El anticristo toma el control de esa confederación, y hay también una representación religiosa a través de un falso profeta que hace que la gente adore a el anticristo, a la imagen del anticristo. Después de los 3 años y medio, el anticristo va a ser herido de muerte, es lo que dice la Biblia. No sabemos si va a ser herido en la cabeza o dónde. Adelante, María, puedes acomodarte donde tú quieras, no pasa nada. Pues el anticristo va a ser herido de muerte, y ahí hay un cambio de paradigma. Ahora el anticristo, seguramente ya poseído por Satanás mismo, va a querer ser adorado, va a blasfemar el nombre del Dios del cielo, va a empezar a perseguir a los judíos, va a desacrar el templo,
y los 3 años y medio últimos de esa tribulación, lo que llamamos la gran tribulación ahora, va a ser realmente catastrófico. Y ahí estuvimos viendo esas 7 sellos y las 7 trompetas y los 7 vasos de la ira, que son continuos juicios de Dios sobre la tierra para llevar al hombre al arrepentimiento. No mencioné la semana pasada, la Biblia solamente lo menciona de pasada, que hay también 7 truenos. Pero cuando Juan fue a escribir, se le dijo, no escribas los 7 truenos. No está en la Biblia, por lo tanto no sabemos qué son. La gente que vive en la tribulación sabrá lo que es, pero esos 7 truenos tienen que ser horrendos, espantosos, el hecho que Dios no haya querido que fuera reflejado en su palabra. Así que tenemos ese tiempo que va a ser de angustia, tiempo cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. Ni las mejores películas catastróficas pueden representar lo que eso significa, porque no solamente está la parte física de los terremotos y las guerras y los aspectos naturales, está también la parte espiritual, donde la iglesia ha desaparecido, no hay sal en la tierra, porque la iglesia es la sal de la tierra. El Espíritu Santo ya no está en su ministerio de llevar al hombre al arrepentimiento. Y la Biblia lo dice, que no se arrepintieron de sus blasfemias y todo lo que hicieron. Así que el Espíritu Santo no está, la iglesia no está, el Espíritu Santo no está. La palabra de Dios va a ser sellada, a menos que Dios lleve a personas al remanente a poder buscarla. Y después tenemos una gran manifestación satánica en la tierra. Los 4 ángeles que están atados, recordad, en el río. Hablamos de Éufrates, y esto es algo interesante también en el libro de Apocalipsis, que menciono pequeñas pinceladas. Habla de los 4 ángeles atados, y hay 4 ríos importantes en la Biblia. Y hay diferentes opiniones. Sabemos que uno es el Éufrates y el Tigris. Es posible que el otro sea el Nilo, el río Nilo. El río Quebrar es un afluente del Éufrates mencionado en el libro de Daniel, pero ahí en Apocalipsis podemos pensar en el río Nilo y en el otro río el Ganges, el río que pasa por India. Ahora, en cuanto a Éufrates y Tigres, algunos lo creen que era un solo río, y entonces estamos hablando ahora de otra posibilidad que es chocante, que sea el río Mediterráneo. Ahora, es un río muy grande. Bueno, según parece, y algunos geólogos lo creen, hubo una invasión de agua del Atlántico que ocupó toda esa zona que hoy conocemos como Mediterráneo. Por eso hay una abertura en el estrecho de Gibraltar, y podía haber sido que todo eso fuera tierra, que fuera inundada desde aguas del Atlántico. ¿Cuándo pasó eso? Seguramente en el diluvio. Podría haber pasado en el diluvio, que hubo un gran cambio en todo lo que hoy conocemos como Europa. Eso nos respondería a los 4 ríos también mencionados en Génesis, que salían de ahí en el huerto del Edén. Son cosas que no sabemos, lo que antes hablábamos. Solamente son cosas interesantes a notar, y bueno, podemos algún día cuando estemos en el cielo preguntar al Señor, a lo mejor lo sabemos, no sé. Pero esto es un poco la fotografía que tenemos hasta aquí, donde encontramos la última fotografía en nuestra experiencia. Encontramos al anticristo atacando a Jerusalén. Y en la página 61, al final dice: el anticristo viene a atacar a Jerusalén para destruirlo, Daniel 7:21. Veía yo este cuerno, el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. 7:25, ese será el 7:21, el 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios mismo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo singular y medio tiempo. Esa expresión parece indicar 3 años y medio, que serían los últimos 3 años y medio de la tribulación, durante la cual el anticristo va a estar haciendo guerra contra los santos y los va a vencer. Va a haber muerte del remanente, seguramente esos 144.000 señalados, y los que hayan creído, hayan aceptado a Jesús como el Mesías, van a sufrir la persecución del anticristo. Zacarías 14:2 es otra profecía involucrada con esto: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Veis lo claro que está?
Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Jerusalén ha sido destruida varias veces. La cautividad babilónica fue una de las más importantes, marcó un antes y un después, pero también, fecha importante, la destrucción en el año 70 por el general Tito, que empezó de esta manera la dispersión mundial de los judíos. Estamos casi en junio, casi nos quedan unas par de semanas, casi en junio, pero el 7 de junio del 1967, lo digo bien, sí, 7 de junio de 1967, un destacamento de paracaidistas entró en lo que era el monte del templo. Durante la guerra que había sido de los 6 días, ese destacamento consiguió, después de 2000 años, volver a recuperar la montaña del templo para los judíos. No recuerdo ahora, el rabí que estaba allí tocó el shofar y hicieron oraciones. El shofar es la trompetita esa de cuerno que ellos tienen. Hicieron oraciones en la montaña del templo. Después, desde el año 70 hasta esa fecha, no se había producido ese gran evento. La historia es un poco triste. Después de haberlo conquistado, las Naciones Unidas pidieron a los judíos que se retiraran de la montaña del templo, porque eso pertenecía a la Liga Árabe en aquel tiempo, y entonces el destacamento se retiró, y fue una pérdida, porque podría haberse cambiado totalmente. Si ellos se hubieran mantenido ahí, tal vez ya hubieran empezado a construir el templo. Y han pasado 50 años desde que pasó eso, en esas fechas, pero bueno, Dios tiene un control, Dios sabe cuándo va a pasar eso. Lo que sí sabemos es que cuando llegue el momento, los actores estarán preparados para la función. Los escenarios estarán preparados y abiertos, y veremos un gran cambio. Así que vamos a estar esperando y orando, y Dios permita que un día podamos ver pronto al Señor regresando por nosotros. Pero hoy vamos a estudiar la venida de Cristo, y fijaros cómo es el título, a la tierra. Si recordáis, en nuestro estudio también hablamos de 2 venidas de Cristo. La primera venida y la segunda venida. La primera venida, Él se humanó, nació como siervo, el siervo de Jehová, presentado en el Antiguo Testamento, el Mesías prometido, viene humilde, entra en Jerusalén cabalgando sobre un pollino, hijo de asna, es aceptado como rey y luego crucificado. Pero en esa primera venida del Señor Jesucristo, Él es el siervo. La segunda venida de Cristo la dividimos en 2 etapas, y esto es lo que a veces produce confusión en los estudiantes. La primera etapa es que Él viene secretamente en las nubes a recoger a su iglesia, el rapto. Eso es la primera etapa. Y llamamos a esa etapa, la segunda venida, en secreto, porque no le verá todo ojo, solamente a la iglesia. Pero después de los 7 años, porque el rapto hace que se inicien esos 7 años, viene en una segunda etapa, ahora sí, en plena revelación, todo ojo le verá, seguramente a través de un móvil, puede ser que los que estén en África puedan incluso verlo. No sabemos cómo va a ser, pero la Biblia dice, todo ojo le verá, y Él va a venir con poder, gran gloria, gran manifestación de su poder como Señor de señores y Rey de reyes, y vamos a verlo luchando contra el anticristo y contra todas las naciones que se hayan reunido alrededor de Jerusalén para destruir a Jerusalén. En ese momento que está ahí, en esa situación de guerra y combate en contra de Jerusalén, es cuando Jesucristo viene con sus santos millares, con los creyentes, regresamos con Él, y todos se unen. Fijaros en esto, es típico del hombre: tu amigo es mi amigo, tu enemigo es mi enemigo. Pero si tenemos un enemigo común, nos unimos los dos para luchar contra el enemigo común. Así que es lo que pasa, todos se van a unir para luchar contra el que viene, que es el mismo Señor Jesucristo. Y como estamos viendo y hemos mencionado varias veces, a través de las películas de cine, los libros, ciencia ficción, hay un continuo adiestramiento, preparación, adoctrinamiento de enseñar que los que vienen de fuera son malos,
y tenemos que unirnos para Independence Day, luchar contra ellos. Y es lo que va a pasar. Ahora, os he presentado el bosquejo, vamos a verlo en la escritura. Porque como también antes hablábamos, es diferente de hablarlo, de explicarlo, que ver en la escritura lo que pasa, lo que acontece. Y para ello tenemos que empezar una vez más en pasajes del Antiguo Testamento, como Daniel 2, 44 y 45. Fijaros lo que dice. Dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Daniel 2, como recordáis, es la visión profética de los imperios, de los que van a ver, pero aquí está hablando de un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fijaros en esas palabras, porque esto nos indica que este reino no es simbólico, es literal. No podemos decir, esto es simbólico. No, esto es literal. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios enseñó a través de este sueño a Nabucodonosor. Él estaba preocupado, él tenía inquietudes y Dios utilizó este sueño. ¿Sabéis la historia? Y en esa imagen que él vio están representados los imperios de la historia. Ya hemos visto esto en clases anteriores, ¿verdad? Con cada imperio, aunque el primero es la cabeza que representa a Babilonia, a la Babilonia de Nabucodonosor, y luego Greco-Macedonia y Medo-Persia, perdonadme, y Greco-Macedonia después, y después Roma, y por último el Anticristo. Y tenemos que hablar también de Egipto, antes de Babilonia, y Asiria, en situaciones diferentes, pero ellos también considerados imperios. Pero hay aquí en esta visión un detalle importante. Hay una roca que cae del cielo y ¡boom! Golpea la estatua queda toda destruida. Ahora, interpretativamente es fácil saber quién es la roca o qué es la roca. Porque la roca en la Biblia muchas veces una roca representa un poder, una fuerza o un gobierno. Pero cuando hablamos de la roca, apunta al Señor Jesucristo. Así que la unión de ideas nos hace pensar que esa roca que golpea la estatua es Cristo. Él es quien es la cumbre, la cúspide, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está por encima de cualquier imperio, sea los imperios antiguos, como el imperio británico, el imperio español, no olvidemos el imperio español, ¿verdad? Donde no se ponía el sol sobre el imperio, o el imperio americano de hoy en día, no importa. Ahí donde el Señor está, Él es el Rey de Reyes. Y su reino, su poder, su gobierno es superior a cualquier otro rey, o poder o gobierno. Por eso golpea la estatua y todo cae. Y entonces Él se establece como Rey eterno para siempre, como reino eterno para siempre. Ya no habrá más imperios humanos. No habrá un imperio inca. No, ya no habrá más imperios napoleónicos. No, nada de eso. Ahora lo que habrá es el Rey de Reyes, Señor Jesucristo, reinando para siempre. Si comparamos esto con Judas 14 y 15, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Fijaros cómo estructura esa palabra. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La palabra impiedad es adikia, quiere decir injusticia, cosas que Dios sabe que son injustas, y Dios va a establecer un reino justo, porque Dios es un Dios justo. Y esta profecía menciona que es Enoc, séptimo desde Adán. Y ahí está la profecía. Ahora, sabemos de Enoc por Génesis, que caminó con Dios, se lo llevó Dios. Y sabemos lo que profetizó por estos versículos. No sé si habéis escuchado del libro de Enoc. Lo podéis bajar en internet, lo podéis encontrar ahí. Es un pergamino antiguo. Y muchos dicen, este pergamino antiguo es lo que profetizó Enoc, porque se parece mucho a estos versículos, si leéis ese libro.
Pero sí os puedo decir que lo que sabemos de este pergamino, aunque lleva el nombre del libro de Enoch y lleva estos versículos incluidos, y parece que hay ciertas similitudes, pero lo que sabemos es que es un pergamino de la Edad Media. Hay discusión de qué año fue escrito, pero no nos lleva a el Enoch de Adán. Así que muy probablemente pueda ser una falsificación de lo que fue el libro de Enoch. En Génesis hay varios libros, de hecho, creo que en el Antiguo Testamento, si recuerdo bien, hay como 7 libros mencionados que no están en la Biblia. El libro de Adán, el libro de los reyes de Israel, el libro de Enoch. Son algunos de esos libros que no han llegado a nuestras manos, pero que la Biblia menciona sobre ellos, y así que es interesante. Bien, ahora, lo que acontecerá en los 45 días antes del milenio. Y esto es interesante, y una vez más nos encontramos aquí con un baile de números que tenemos que intentar armonizar. Dice, en Daniel 12, 11 y 12, fijaros en esto. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1335 menos 1290 días igual a 45. Si comparamos el pasaje de Daniel 12 y lo miramos con los 3 años y medio, sumamos, nos va a dar que faltan 45 días, sobran, mejor dicho, 45 días. O sea, son 3 años y medio más 45 días. O sea, 1290 son los 3 años y medio. Años. Sí. Pero aquí tenemos 1335, son 45 días más. ¿Sí? ¿Qué son esos 45? Vamos a ver otros pasajes, vamos a intentar ir... ya vemos ahí hay un descuadre de 45 días, vamos a intentar averiguar más. Zacarías 14, versículos 3 y 4, dice así. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un grande valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Vamos a ver Apocalipsis, voy a leer estos pasajes y después montamos la fotografía entera. En Apocalipsis 19, 11 y 12, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Por la característica sabemos que es Jesucristo, es ese jinete de Apocalipsis 19, 11. En Daniel 7 dice, Daniel 7, 25 y 26, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará al juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ese versículo nos muestra que el anticristo va a ser derribado, arruinado, sacado de su dominio, sacado de su poder. Zacarías 12, 19 a 14. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, Jesucristo, ¿veis?
Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Bien, 2 Tesalonicenses 2:8, vamos ahora al Nuevo Testamento, compararemos 2 versículos más. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es en 2 Tesalonicenses 2:8. Nos está diciendo, el inicuo, el anticristo, será destruido por el mismo Señor, que lo destruirá con el resplandor de su venida. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Un pasaje más que nos muestra la venida del Señor en las nubes. Todo ojo lo verá con poder y gran gloria en un momento de juicio. Estamos ahora viendo los demás versículos y empezamos ya a formar la imagen. Un último versículo, Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel 7:11. Estos son algunos de los versículos que nos ayudan a imaginar, a plantear la escena final de lo que va a pasar. Y voy a intentar usar la pizarra, tal vez eso nos ayude. Encontramos, bueno, más o menos, Jerusalén. Final de la gran tribulación, el anticristo ha establecido su trono en Jerusalén. Él ha entrado, ha sacrificado en el templo, se ha establecido como el Dios y empiezan todas las catástrofes. Algo va a hacer que los 10 países de la Confederación del Mediterráneo ataquen Jerusalén. Algo va a hacer que 200 millones de jinetes, desde lo que hoy sería China, vengan a atacar Jerusalén. Nos dice en Zacarías y ahora también Daniel de Og y Magog. Es el norte. La zona equivale hoy donde estamos tú. Lo reunirá para atacar Jerusalén. El asirio, vamos a hablar de los países árabes, Egipto, Israel, toda la Liga Árabe, todos los países islamistas ataquen Jerusalén. ¿Qué encontráis a faltar aquí? Los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con USA? ¿Qué pasa con América del Norte y América del Sur, del continente americano? ¿Qué pasa? Aquí pasa cuando pasa lo que pasa, que es cuando sabemos y no sabemos, o nos parece saber o nos inventamos la mitad. Es interesante esto. La Biblia centra su atención profética en la zona europea y en la zona de Gog y Magog y todo lo que estamos viendo, la zona de los países del sur, Liga Árabe. No nos dice nada de Estados Unidos. No nos dice nada. Algunos interpretan que todos estos países están involucrados o unidos a estos 10 países de la Unión Europea. De hecho, y esto no le hagáis caso, pero os lo menciono porque os lo podéis encontrar, todo lo que sería Inglaterra, hay una teoría que dice que los ingleses son descendientes de Israel y son las 10 tribus perdidas de Israel que fueron a parar a Inglaterra, y de ahí todas las tribus anglosajonas que fueron a Estados Unidos, y ahí montan una gran película. Y yo esto no lo veo. Otra teoría, algunos dicen, bueno, lo que va a pasar es que a lo mejor hay una gran hecatombe. Puede haber una hecatombe tan grande que estos países es que no tengan nada. Puede ser. De hecho, los españoles tenemos la culpa en algo que ahora os diré. Hay estudios geológicos demostrados que si Canarias se hundiera,
Sabéis que Canarias es una zona volcánica. Pues si esa isla se hunde, provocaría tal tsunami que arrasaría toda la costa americana y de norte y sur de América, todo el continente americano, del tsunami tan grande que se produciría. Cuando uno lee Apocalipsis, dices, que van a pasar cosas. Es que puede ser que la Antártida desaparezca, ya está pasando, hay un deshielo de los polos, puede ser que el nivel de las aguas sufra tanto, puede ser que, y la Biblia lo hablamos en Apocalipsis, que el continente, las bestias del mar morirán, que de la putrefacción del mar la gente no va a poder vivir cerca del mar. Tantas cosas pueden hacer. Sabemos que el río Éufrates y Tigris se secarán para preparar para que desciendan estos millones de jinetes que el libro de Apocalipsis presenta como poseídos por Satanás, por diablos, no por Satanás, por diablos. Pero una vez más, todo esto nos cae el riesgo, el peligro de ser Biblia ficción o demasiado peliculero. Y no queremos caer en este error que muchos autores cristianos con buenas intenciones han caído, de empezar a imaginar y a inventar películas. La realidad es que no sabemos. Lo que la Biblia muestra es esto, es que los cuernos de la Confederación del Mediterráneo, cuando digo cuernos son reyes, van a atacar al anticristo que estará centrado en Jerusalén. También Misraim, que es Egipto, zona de Gog y Magog, norte, los países de Rusia actual y los países de lo que sería China actual. Eso es lo que presenta. Los reunirá para el día de la batalla en este lugar. Y ahí estará habiendo una gran mortandad. De hecho, es interesante lo que estamos leyendo, porque en ese momento otra vez más, voy a hacer un dibujito. Cuando está todo aquí pasando, desde las nubes, es lo que nos muestra la Biblia, va a venir el Señor Jesucristo. Estoy haciendo un trono, eso no sé lo que parece, es un trono, ¿de acuerdo? Y Él va a venir, pero esta vez, como yo os decía, su segunda etapa, en su segunda venida, dividida en dos etapas, ¿verdad? La primera etapa, nosotros nos vamos al cielo en las nubes, nos vamos, 7 años de tribulación. Pero ahora, en la segunda etapa, todo ojo le verá. Y cuando Él está viniendo, en el día de la ira, como hemos leído algunos pasajes, ¿verdad? Que Él vendrá en Zacarías 14, 3 y 4, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, estoy en Zacarías 14, 3 y 4, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y fijaros en esta descripción. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua se deshará en su boca. Cuando alguien leyó esto, dijo, esto es un ataque nuclear. Y es cierto. Ahora, una vez más, voy a ir con cuidado porque aquí viene otra vez la Biblia ficción. Algunos, tomando este versículo y tomando otro pasaje que dice que el que encontraron muerto no podrá tocarlo, sino que levantará un montoncito de piedras alrededor, una marca. Algunos creen que en esta batalla, en esta guerra, habrá realmente una guerra termonuclear. Y por eso esa descripción de ese tipo de muerte. Ahora, lo que yo entiendo, esta será la plaga con que herirá Jehová. O sea, no es por una bomba atómica, es porque Jehová envía una plaga, envía algo, un juicio tremendo contra todos estos que estaban luchando entre sí y que ahora luchan contra Dios mismo. Pero fijaros el versículo 13. Dice, acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. El caos será tan grande que entre ellos mismos terminarán matándose. Y como sabéis, en el ejército lo peor que puede haber es lo que llaman fuego amigo,
que es que por confusión disparas contra los que son tuyos y terminas matando a alguien. Pero esto es lo que va a pasar ahí. Y en ese momento es cuando el Señor va a venir, pondrá sus pies, ahora sí, en el monte de los olivos, y se hará un grande valle, se partirá por la mitad, formando un grande valle, y el Señor establecerá allí su reino, su justo reino. Esto es lo que interpretamos por todos estos versículos que hemos leído. Algunos de ellos, como he dicho, son claros, muestran que hay una segunda venida, muestran que es una venida de juicio, muestran que viene en las nubes, muestran que están ahí las Naciones Unidas para luchar contra él. Todo eso es claro. Hay otras cosas que quedan un poco más oscuras, como todo esto que estaba diciendo de Estados Unidos, qué pasará con las otras naciones que no estarán ahí representadas. Mi postura es, no lo sé, podemos imaginar cosas, pero lo único que podemos decir seguro es lo que hemos leído en estos versículos. ¿Sí? Bien, para ahí y porque seguiremos viendo el anticristo y lo que va a pasar ahora con él. Sí. Cuando se abre la montaña, dices que allí, ¿qué pasa? Será un valle. No tengo un mapa topográfico, me parece que había alguno por aquí colgado, pero no es muy alto estos montes. Si nosotros que estamos aquí en Barcelona, sabéis, nivel del mar a Castellbisbal, 147 metros, pues esto es algo parecido, pero aún será mucho más, será un valle. A veces he pensado que la razón de ello es que si esto es un valle hay más espacio para personas que van a venir a adorar al Rey de Reyes una vez al año durante el milenio. ¿Sí? O sea que durante el milenio la tierra será la misma. La tierra es la misma y ahora entran aquí los 45 días. La tierra es la misma, pero empiezan a haber cambios. Una vez, fijaros que la tierra ha quedado desolada por la tribulación. Ha quedado totalmente destruida. El Señor se establece ahí y empiezan a producirse cosas interesantes. Empiezan a producirse cosas muy interesantes que hará que durante el milenio cambie. Haya fruto en esa tierra que ha sido maldita. Pero antes de acercarme ahí, porque veremos el milenio, ¿recordad mis 45 días que quedan colgados? Sí. ¿Qué va a pasar durante esos 45 días? Bueno, los 45 días, dice el versículo de Daniel 12, 11 y 12. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Has calculado el tiempo, Rosa? ¿He visto que estás con las matemáticas? Sí, pero no sé. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, la venida del Señor termina esos 7 años de tribulación. ¿Sí? Desde la abominación desoladora del sacrificio del anticristo hasta ese momento en que viene el Señor son 1335, perdonadme, 1290. Pero entonces dice, bienaventurado el que dura un poquito más, ¿verdad? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 45 días después de la segunda venida están pasando cosas. Y ahora viene, ¿qué está pasando? Tenemos que hacernos preguntas bíblicas. Las preguntas bíblicas nos ayudan a buscar respuestas. Y a veces las encontramos, a veces no. Pero es un ejercicio mental que tenemos que realizar. Y de verdad, como estudiantes, una de las cosas que es mi objetivo es haceros pensar. Y uno de los errores en la educación, ya ahora me estoy metiendo en la educación, estoy aquí con profesores, pero uno de los errores de la educación española y de la educación en otros países es que te preparan para hacer el examen y que llegas ahí, haces el examen y sueltas de carrerilla lo que memorizaste, pero no has aprendido nada, absolutamente nada, porque no has pensado. Así que pensad conmigo. ¿Qué va a pasar con 45 días? Recordad ese juicio que ha caído sobre miles de personas que están ahí batallando. Eso se tiene que limpiar, ¿no? Por eso hay esa profecía en Ezequiel que dice que si encontraban a alguien, a un muerto, no debían tocarlo, debían levantar
un montoncito de piedras y que después vendría como un grupo especial para enterrarlo. Puede ser. Esto digo puede ser. No, si no crees esto no pasa nada, no es ir al cielo o no ir al cielo, es buscar preguntas. Puede ser que esos 45 días sea un tiempo de ajuste para, uno, limpiar la tierra de sus muertos. No solo por el mal olor que hacen, sino también por el aspecto espiritual. Porque en el Antiguo Testamento, en la ley, descubrimos que si alguien encontraba muerto mientras araba la tierra, era tomado como inmundo ceremonialmente. Y ahora recordad que en estos 1000 años, se va a volver a establecer el sacrificio, pero no para salvación, sino para recordatorio, igual que la cena del Señor. Y si se va a volver a establecer el sacrificio y tenemos un sacerdocio, ¿es necesario que la tierra esté limpia de cadáveres? ¿Puede ser eso? Puede ser también que sea un tiempo para que los que han sobrevivido acepten al Mesías. Puede ser que sea un tiempo donde se repartan ministerialmente los países, las naciones. Habrá naciones durante el milenio. Puede ser que esos 45 días sea un periodo de ajuste antes de entrar en el milenio. ¿Cuántas cosas pueden pasar en esos 45 días? ¿Qué en cuanto a la economía? Toda esta gente que ha sobrevivido, recordad que nosotros hemos vuelto como el Señor, tenemos un cuerpo santificado, somos glorificados, pero hay gente aquí, hay personas todavía con un cuerpo mortal, y esas personas van a necesitar alimento. Puede ser que sea una reestructuración de los sistemas sociales para volver a un funcionamiento normal de la sociedad, ahora bajo un rey de reyes y señor de señores que está gobernando el mundo con vara de hierro. La Biblia nos habla también que durante estos 1000 años habrá gente que no aceptará al rey de reyes y va a marcharse hacia el norte, hacia Gog, y va a estar ahí, al final de los 1000 años volverá. Y estoy viendo ahí, si estáis conmigo en esta línea escatológica, en esta infografía, veis ahí un símbolo de una destrucción atómica, no sé qué es eso. Eso es un Armagedón, ¿lo veis? Bueno, puede ser que esos 45 días, estamos hablando de días, sea un tiempo de ajuste. Una vez más, es muy lógico pensar lo que estoy pensando, es muy lógico, pero debemos establecerlo. Me gusta Walworth en su libro, una vez más está en inglés y siento que está en inglés, pero este libro entra en cosas que uno no piensa a veces, y tiene que ver mucho también primeramente con Israel, con la tierra prometida, con el establecimiento de las naciones durante el milenio. Bueno, ¿qué va a pasar con los juicios que ahí se establezcan? Las injusticias. ¿Necesitamos aquí un grupo de policías? ¿Os estoy haciendo pensar? Claro, esto la Biblia no nos dice nada. No nos dice cómo va a ser ese cambio desde venir de 7 años de tribulación, de desastres naturales, de plagas, de muertes, de pestes, de enfermedades. El mar ya no ha desaparecido. Ahora viene el Mesías. Y ahí tiene que haber cambios. Y como Rosa preguntaba, es cierto, en las profecías incluso nos habla que Dios enviará durante el milenio lluvia, y las personas que estén adorando al Mesías recibirán lluvia, pero las que no recibirán lluvia, un juicio. O sea, durante el milenio son 1000 años donde Dios, que estará gobernando, estará permitiendo que los supervivientes de la tribulación, y creo que son aquellos que no fueron marcados con la señal de la bestia y que sobrevivieron porque Dios les ha preparado un lugar en el desierto, ¿recordad eso? O sea, estas personas que a lo mejor han aceptado que Jesús es el Mesías y han aceptado que el que viene es el Mesías, sobreviven, duran 45 días,
pero continúan siendo hombres y mujeres. Son jóvenes, se van a casar, van a tener hijos. Parece que durante el milenio habrá niños que nacerán. Dice que durante el milenio el niño pequeñito, el bebé, estará jugando con el áspid y el león, estará paciendo con el becerro. Eso es un cambio en la naturaleza. Así que tenemos cambios estructurales en los sistemas de los seres vivos. Habrá lluvia, todo esto se tiene que limpiar, la atmósfera se tiene que limpiar. Tenemos aquí un periodo que tal vez sea de estructuración. Bien, nos hace pensar, y cuando pensamos, imaginamos, llegamos a la conclusión con mi respuesta preferida. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero es interesante. Ups, la palabra prohibida. Bueno, puede ser que sea algo que solo sabremos la respuesta cuando estemos ahí con el Señor. Pero antes de dejar atrás esto, hay algo que tenemos que ver y que es muy importante. Bien, hemos hablado de estas cosas, pero ¿qué pasa con el anticristo? ¿Y qué pasa con el falso profeta? Que estaban aquí y que viene el Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Fijaros en esto, Apocalipsis capítulo 19. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Hemos dicho que el que montaba el caballo, Apocalipsis 19:11, es el Señor Jesucristo. ¿Quién es su ejército? Los santos millares. Nosotros que estaremos regresando, habrá ángeles también. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, su ejército, las personas que han sido marcadas con el número de la bestia, los demás, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, el Señor Jesucristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos durante 45 días. Otra cosa, la imagen de la espada que sale de la boca del que monta el caballo, qué apocalíptico, ¿verdad? Y qué pictórico. Tenemos que pensar que la Biblia muestra, hace un paralelismo de ideas con la palabra de Dios y la espada. La Biblia es una espada aguda de dos filos. Entonces, lo que interpretamos aquí no es que sea como rayos láser con una espada, ¿no? No, es su palabra. Lo que Cristo diga será su poder mostrado de juicio y destrucción contra el ejército. Y serán echados vivos en el lago de fuego. Y es interesante porque dice echados vivos. Y una vez más ahí, me quedo ahí porque no sé qué va a pasar. El lago de fuego es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para el hombre, aunque el hombre va a terminar ahí como juicio, pero fue preparado para Satanás y sus ángeles. Es un lago de fuego porque Satanás no es material, no es un ser espiritual, y el lugar creado para él tiene que ver con la destrucción total. Y es interesante porque algunos dicen, ¿cómo? Pensamos en meter algo así físicamente que lo metes y se combustiona, ¿no? Y ya está, desaparece. Pero esto es por toda la eternidad. Ahora tenemos ahí el Sol, y es un buen ejemplo de ello, de las combustiones solares, que miles de millones de grados de temperatura, y nosotros que estamos a miles de kilómetros recibimos su calor, pero que lo que tengo entendido es que es esa combustión continua, y puede ser por toda la eternidad. No digo que el Sol sea el infierno, sino que podemos encontrar esa idea, ese paralelismo. Bien, Apocalipsis 20 nos dice cómo Satanás quedará atado, pero fijaros en esto, en el abismo durante 1000 años. No es lo mismo el abismo que el lago de fuego. No es lo mismo. Y aquí no tenéis la infográfica, porque creo que fue en otro estudio, que mostramos las diferentes palabras en la Biblia para Sheol, Hades, Gehenna, y esas palabras nos ayudan a entenderlo, nos ayudan a poder encontrar qué se está refiriendo la Biblia cuando habla de estas cosas.
Voy a leer el pasaje e intentaré hacer otro dibujito si esto nos ayuda. Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, ¿veis? Por 1000 años. Lo arrojó al abismo, esa es una palabra interesante, lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta, y esa palabra es importante, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, y no nos dice el tiempo. Y Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fijaros una vez más, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, son versículos interesantes. Vamos a intentar ponerlos en orden para entender esto mejor. Bien, primeramente, cuando el Señor Jesús regresa en ese momento, el anticristo y el falso profeta son llevados al lago de fuego. Al lago de fuego. La Biblia sitúa el lago de fuego abajo, es lo que la Biblia nos dice. La geovisión bíblica a veces es interesante, porque decimos, ¿abajo de qué? ¿Qué hay arriba? ¿Me entendéis? Yo puedo decir, abajo hay una tintorería porque yo estoy arriba, pero ¿abajo de qué? Y ahí es donde es el problema. Porque si decimos, bueno, abajo de la tierra, quiere decir que el centro de la tierra está el infierno, que es lo que en la Edad Media se creía. Y yo sé que abajo de la tierra está muy calentito, como sabéis, pero no sé si teológicamente esto es correcto. Entonces sabemos que hay un lago de fuego que está abajo, pero superiormente a este lago de fuego hay un lugar que podemos llamar el Hades. El Hades. A veces también se le llama el Gehenna, es una palabra hebrea, porque delante de justamente ahí en Jerusalén hay un pequeño hendidura, pequeña, bastante grande, un valle donde se tiraban las basuras, el valle de Gehenna. Entonces en ese valle de Gehenna ahí tiraban las basuras y para que no oliera mal le pegaban fuego, como hacemos hoy en día. Entonces continuamente estaba ardiendo, continuamente saliendo humo y continuamente había gusanos en el valle de Gehenna. Por eso esa similitud con este lugar que conocemos como Hades, Hades en griego. En este lugar, Gehenna o Hades, hay otro lugar que es como el lugar de espera, y hay varios lugares, hay varios nombres para esto. El lugar de espera se conoce como el seno de Abraham. Y ahí, recordad cuando el rico y el Lázaro murieron, que el rico vio a Lázaro con Abraham, en el seno de Abraham, y pudo hablar con él. Dame un poco de agua, estoy sediento. No estaba en el infierno, ¿eh? ¿Dónde estaba el rico? Estaba aquí, en el Hades, esperando el juicio final. No estaba en el seno de Abraham. Y fijaros que el seno de Abraham no es el cielo todavía, es un lugar de espera. Entonces, esta es la imagen que la Biblia nos presenta en cuanto a qué hay después de la muerte. En el Antiguo Testamento, cuando un justo moría, al seno de Abraham. Cuando un inconverso moría, un malvado moría, un injusto, a Gehenna, a Hades, esperando el juicio. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿recordáis que la Biblia dice que resucitaron
también los santos con Él. Era estos de aquí. Cuando el Señor Jesús resucitó en su primera venida, se los llevó al cielo. ¿Y ahora? Entonces, esto del Antiguo Testamento. Ahora, cuando un creyente muere, Pablo lo dice muy claro, más quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. En el Nuevo Testamento, cuando un creyente muere, automáticamente ya no va al seno de Abraham, terminología del Antiguo Testamento, sino va a la presencia del Señor. ¿Lo ves? Así que cuando un creyente muere, directamente a la presencia del Señor. Ahí no hay tiempo. Ahí no hay tiempo. Vale. Ahora, durante el tiempo de la tribulación, ha cambiado. Aquí la situación ha cambiado. Los que mueren, ¿dónde van? Injustos, al Hades. Y los creyentes remanentes que mueren durante la tribulación van a un lugar, puede ser que sea una vez más el seno de Abraham, que están esperando la resurrección. ¿Cuándo? Al inicio del milenio, de los justos que vivirán con el Señor 1000 años y reinarán y serán reyes y sacerdotes. Lo hemos leído ahí. Pero aquí, en el Hades, están los injustos. Y está también Satanás, que ha sido puesto en unas mazmorras, en el pit, ¿cómo se dice pit? En el abismo, esperando a que los 1000 años sean cumplidos. Y cuando los 1000 años sean cumplidos, él por un poco de tiempo va a ser suelto, va a ser dejado. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Y me gustaría, yo no tengo la respuesta. Señor, ¿por qué no lo envías de la cabeza al infierno? Iba a decir una expresión castellana, no de cabeza, sino en otra posición, pero suena muy feo en Sudamérica, así que mejor no decirlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no haces atarlo? Bien, durante estos 1000 años hay gente que no quiere aceptar el reinado de Cristo. Hay gente que ha nacido y que ha rechazado a Cristo y se ha reunido en la zona de Gog y Magog. Y al final de los 1000 años van a regresar movidos por Satanás mismo para intentar derrocar a el Señor Jesucristo. En el milenio nadie se muere. En el milenio, esta es una de las preguntas que se hace. Hay un versículo que dice que el hombre de 100 años será como un niño de 1 año, algo así, lo estoy parafraseando. Algunos creen que los hombres vivirán más o menos hasta 100 años y si han creído, continuarán viviendo y si no han creído, morirán. No sé, es algo que se dice. Realmente no sabemos. Aquí el milenio está lleno de incógnitas. Tenemos muy poca revelación del milenio. Sabemos que son 1000 años, sabemos que hay un grupo que no cree, se revela y se reúne ahí. Sabemos que hay un grupo que ha sobrevivido de la tribulación que sí cree. Sabemos que hay un grupo que ha resucitado y serán sacerdotes con Cristo hasta los 1000 años y luego reinarán con Cristo para siempre. Esas cosas sabemos. Hay un versículo que dice que la muerte huirá. Puede ser que en esa época del año, pues que... Sí, pero cuando dice de la muerte huirá de ellos, es más aquí en la tribulación, justamente cuando esté viniendo el Rey en la segunda venida. Entonces, claro, aquí una vez más la paga del pecado es muerte. Por eso creen que durante el milenio, el que no haya confesado a Cristo morirá y será juzgado. El que sí cree en Cristo, sus pecados han sido justificados, declarados justos y vivirá. ¿Cómo funcionará? No lo sé. Es lo que antes decíamos de estos 45 días. Hay cosas que nos asombran, hay cosas que no sabemos, hay cosas que podemos imaginar, pero que sin duda alguna Dios en su providencia sabe cómo van a ir. Porque Satanás estará suelto por un tiempo. ¿Engañará? ¿A quién? ¿A los creyentes? No, a los creyentes no. A los que no hayan creído. Y se rebelará contra el Señor, los destruirá una vez más, para siempre. Y puede ser que eso acontezca para hacer limpieza de los incrédulos que hayan vivido durante el milenio. Ahora sí, después de estos 1000 años, y aquí es donde terminaremos hoy, y ya hablaremos más de esto la semana que viene con el Dr. Mark, pero después de los 1000 años es cuando la Biblia dice que Dios hará
cielo nuevo y tierra nueva. Un nuevo inicio de todo el universo, una nueva situación. Y será extraordinario, pero no sabemos más. Los creyentes viviremos eternamente, los que hayan salido del milenio y hayan creído eternamente, los incrédulos, Satanás, en el infierno para siempre. Esto es la Biblia, esto es lo que representa la Biblia. Sí, me he perdido, pero nosotros, los que ya no estemos en la tierra, que nos haya llevado el Señor al cielo, o los que han muerto, los creyentes antes de la tribulación, ¿en el milenio dónde están? ¿En el cielo? ¿Dónde estaremos durante el milenio los creyentes? Vamos a por los creyentes de la iglesia. Sí, la iglesia. Los creyentes de la iglesia, nosotros. Nosotros hemos sido arrebatados antes de la tribulación. Tenemos con el Señor las bodas del Cordero, todos lo que va a estar pasando en el cielo, Apocalipsis 4, 5, 6. Y entonces al final de la tribulación regresamos con el Señor a la tierra. Regresamos con el Señor a la tierra. Y entramos en el reino, junto a los que han sobrevivido de la tribulación, junto a los judíos del remanente, aquellos que fueron muertos por el anticristo, que el Señor los va a resucitar. Pero es otro grupito. Y por eso también nos va a ayudar a entender que el libro de Apocalipsis presenta diferentes grupos. Y cuando habla del rapto, y a lo mejor eso también debo decirlo, cuando habla del rapto la Biblia, habla de que Él resucitará a los que estén muertos y a los que estén vivos. Y la palabra que utiliza es también compañías. Ahora, hablando con los soldados, sabemos que una compañía de un ejército, ahora no recuerdo si eran 200 soldados, una compañía, son diferentes grupos de soldados. Pues aquí vemos una compañía, la iglesia, los que estemos vivos. Otra compañía, la iglesia, los que hayan muertos con Cristo resucitarán primero. Otra compañía, los sobrevivientes de la tribulación que hayan creído. Otra compañía, los resucitados de la tribulación que hayan sido muertos por la palabra de Jesucristo, pero antes del milenio serán resucitados. ¿Para qué? Para que sean sacerdotes para el Señor. Entonces, hemos visto ahí 4 o 5 compañías, que hay distintos grupos. ¿Cuál es la función de estos grupos? Uno queda bien determinado, porque lo hemos leído ahí en Apocalipsis. En Apocalipsis 20, 4 al 6, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Lo has visto? Pero mira más que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y fijaros después lo que dice, del versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea que los que hayan muerto por la palabra de Dios durante la tribulación, los judíos, el remanente judío que haya muerto y resucite al inicio del milenio, tendrán una función de ser reyes y sacerdotes durante el milenio. Pero en primera de Pedro, creo que es primera o segunda de Pedro, dice: al que nos amó nos ha hecho reyes y sacerdotes. Hablando a la iglesia. O sea que los creyentes vamos a ser reyes y sacerdotes. Y aquí también dice, versículo 4, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que una de las actividades que harán será juzgar. Ayudaremos en el juicio a las naciones. Ahora, estoy entrando en el milenio y me faltaría hablar del juicio final, que es la página 72, y eso ya no nos dará tiempo, pero esto es la fotografía que podemos ver en cuanto a los eventos de porvenir. ¿Sí? Entonces, lo del seno de Abraham. Hoy por hoy se supone que Está vacío. está vacío, pero sigue estando ahí. Sí, no sé si le llamaríamos de otro nombre, porque es donde estarán los que mueran durante la tribulación. Y al final de la tribulación, el Señor los resucitará para que puedan entrar en el milenio. Por eso forman parte de la resurrección, no de la segunda muerte, que es cuando entraríamos aquí al final en el juicio a las naciones ya.
el Es juicio curioso, final. puede ser que sea eso el limbo que dicen los católicos que hay. Eh, ¿De qué nos saca de allí? sí, sí, sí. La idea del limbo es totalmente diferente y hay... se me ha ido el nombre ahora, ya me vendrá, a veces se me olvidan los nombres. No, la idea del limbo fue inventada por los católicos y la idea del infierno de Alighieri, ante Alighieri, es totalmente inventada. La idea del limbo eran para los niños que no habían sido bautizados, iban al limbo. Era un lugar de la nada, o sea, nada de nada, era el limbo. Por eso cuando alguien está en el limbo es que está. Y después el catolicismo inventó el purgatorio, que tampoco es esto, porque el purgatorio era un lugar donde tú purgabas y tenía diferentes etapas. El purgatorio iba subiendo y si tu familia daba dinero a la iglesia subía más rápido, ¿verdad? Que fue la famosa lucha entre Lutero y el católico Litz, que estaba pidiendo limosna o dinero para... Decía, cuando la moneda golpea la hucha, entonces una alma sale del purgatorio. Pero esto eran invenciones totales. Muy bien, intensa la clase, pero deseo con mi corazón que el Señor la haya bendecido. Semana que viene tenemos al Dr. Mark, estaremos hablando de profecía. Cualquier pregunta lo bombardeáis a él, yo traduciré. Y sé que no hemos podido cubrir todo lo que me hubiera gustado cubrir, porque hay mucho. Una vez más, es una buena oportunidad para leer. En nuestro libro hay al final, en la página 78, hay lecturas adicionales que podéis tomar y podéis hacer estas lecturas adicionales. De hecho, están ahí para que el estudiante pueda ampliar estudios y pueda también de esta manera continuar. Hay bibliografía que también nos va a ayudar y tenéis una serie de preguntas que podéis vosotros mismos hacerlo, que os ayuda a poder ampliar, y hay un examen al final del libro, no sé si lo habéis visto, pero os animo a que vosotros mismos podáis hacer el examen, y la manera de hacerlo es haciendo el examen y después corrigiendo vosotros mismos, porque de esta manera la idea, la intención es que podáis aprender. No es tanto la nota, sino, uy, estoy flojo. Ese es el propósito de un examen, ver dónde estás flojo para repasarlo. Así que eso nos va a ayudar. Los vídeos que he subido y editado y están en internet siempre están ahí para que podáis seguir, y espero que este año haya sido de bendición. Quiero deciros que vamos a orar para qué enseñar el año que viene. Si tenéis propuestas, hacérmelas sin ningún temor, porque hay mucho que estudiar. Cada año para mí es un reto. Yo doy gracias a Dios por los estudiantes que hay este año, porque yo sé que, y en inglés me pasaba lo mismo, empezaban 15, terminaban 5, y muchas veces pasa así. Nosotros aquí somos más de 5, somos un buen grupo, aparte de los que estáis aquí esta noche, de los que nos están siguiendo por internet, algunos de los hermanos de nuestra iglesia también, que no podían venir, como los hermanos de Collbató, Esparraguera, que no han podido venir, pero lo están siguiendo por internet. Y la semana que viene me gustaría hacer una clausura de clases, me gustaría daros a vosotros un papelito, lo podéis enmarcar bonito, de reconocimiento de que habéis hecho curso. Creo que es una buena manera de agradecer a los estudiantes y de animar, y sé que no estáis aquí por el titulito, pero creo que es bueno. Y deciros que lo que estudiáis aquí vale la pena. Si alguna vez quisierais ir a otros institutos bíblicos, decídmelo. Yo intento tener lo que los estudiantes estáis haciendo, no sé cómo decirlo, una ficha, para que si fuerais a otro instituto no tengáis que repetir lo que ya habéis hecho aquí. Un certificado también nos ayuda. Eso fue mi deseo también cuando empecé en la Fundación Bíblica, porque creo que mi deseo era dar buen nivel educativo para que pudierais ir y aprender. Ahora, no es una universidad de esto, me hubiera encantado que hubiéramos hecho universidad a nivel universitario, pero sí que es un buen instituto bíblico que podéis aprovechar. Y si algún día deseáis, yo sé que algunos hermanos me han pedido, y voy a estar trabajando esto un poquito más para que incluso otros lugares de aquí de España pues puedan reconocer nuestros créditos. Pasa en Estados Unidos, no hay ningún problema ahí, no hay ningún problema en Sudáfrica, o en México, en Uruguay, en República Dominicana, en estos lugares, pero dudo que algunos vayáis para allá. Así que más que nada me interesa, si estudiáis aquí, que sepáis que lo que hacéis aquí está reconocido, vale la pena, y podéis profundizar de esta manera. Creo que es todo. No sé si hay alguna cosa más o pregunta. La batalla de Gotti-Magotti, que es una tremenda batalla, ¿no? Como nunca os habrá visto. Como nunca, es la que se unen todas las naciones. El Valle de Megiddo
Es un valle donde Napoleón mismo dijo que era un lugar extraordinario para hacer una guerra. Porque el Valle de Megiddo, y hay fotografías, podéis buscar Valle de Megiddo en la Biblia, hay en internet, en Google. Valle de Megiddo está situado entre dos mesetas. Entonces, este es el Valle de Megiddo, y aquí hay una meseta, aquí hay otra meseta donde el general Napoleón decía esto: puedes ponerte ahí, el general manejar sus tropas. Y es interesante. Yo sé que hoy los ejércitos se están preparando para la lucha en ciudades, lo que llamamos TBQ, pero esto va a ser una batalla a campo abierto, va a ser horrible, horrible, horrible. Armagedón, ¿qué es? Sí, Armagedón es a lloc, és a lloc. És Megiddo. Sí, Armagedón o Valle de Megiddo són dos noms de la mateixa regió, del mateix lloc. Sí, per això a vegades el coneixem com la batalla d'Armagedón o el Valle de Megiddo. El seno de Abraham, Sí. no es Abraham que está ahí. No. Esto es judío y tiene que ver con la interpretación judaica antiguo testamentaria. Para ellos Abraham era su padre, padre Abraham, como a veces cantamos, ¿verdad? El seno de Abraham es estar en el Padre, es estar recibido por el Padre. Es una imagen muy pictórica, muy poética. Es ser abrazado por el Padre. Entonces cuando uno moría era abrazado, volvía a sus antepasados, volvía a sus ancestros, volvía al seno de Abraham. Y esa es la imagen. De ahí viene este término. Entonces, para el creyente, Claro, esto es antiguo testamentario. El creyente cuando muere, ¡pum!, directo al cielo. El cuerpo a la tierra, el espíritu al cielo. Y el Señor da un cuerpo glorificado. Por eso cuando volvamos tendremos un cuerpo glorificado, no este cuerpo. Y ahí también nosotros. un cuerpo humano, Un cuerpo humano 100%. glorificado. Sí, glorificado. Cuando digo humano, tal vez mejor decir humanoide, en nuestro aspecto sería humano. Creo que algunas de nuestras funciones serán diferentes, no habrá reproducción. Es una de las cosas que le preguntaron al Señor Jesucristo y él dijo que seríamos como los ángeles. Nosotros, ahora los que hayan sobrevivido de la tribulación, sí, ellos serán humanos 100%, pero nosotros más bien seremos humanoides, para utilizar esta palabra. No seremos ángeles tampoco. Sin el Melik. Això mateix, serem sense el Malik. Pero tenemos aquí hipótesis, no sabemos. Hay imágenes a veces de películas de estas de que aparece un ser que no tiene... Claro. que tiene... Y cuando veo eso muchas veces pienso en la Biblia, porque es lo que hacen ellos. Y muchos de los cineastas, que eso no han tenido un contexto cristiano, Sí. y saben de la Biblia, Sí. saben. Y el budismo está entrando muchísimo en muchas de las películas, por eso también tenemos que ir con cuidado, porque las películas nos van cambiando nuestra manera de pensar, de la filosofía y la cosmovisión y todo esto, de la vida, pero el budismo está siendo presentado. La Guerra de las Galaxias es budista en su mayoría, en sus ideas, y Avatar con esa diosa árbol también, y toda esta unión del universo, de todos estamos unidos por un cable común que nos enchufa uno al otro. Eso no es Biblia. Dios establece la distinción de seres, de personas, tribus, lenguas, naciones, y eso es importante. Bueno, hoy me sabe mal cortar la clase, pero tenemos que hacerlo, el tiempo suena, y vamos a orar para terminar. Podéis apagar para grabar.